Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Muy buenas tardes, estamos en una edición más de Juveniles. Este programa que emite Radio UAM en torno a las juventudes y sus problemáticas. En esta ocasión tendremos la fortuna de platicar con el doctor Luis Fernando García Álvarez sobre un episodio que hemos titulado Raíces Urbanas, Juventudes Indígenas en las Ciudades. Respecto a este tema, es importante decir que en un país profundamente diverso como México, miles de jóvenes indígenas han migrado o han nacido ya en entornos urbanos y viven entre dos mundos, el de sus raíces comunitarias, culturales y lingüísticas y el de una ciudad que muchas veces los margina o los obliga a adaptarse, a callar, a cambiar. Pero entonces, ¿qué significa ser joven indígena en la ciudad? ¿Cómo se vive la identidad, el racismo, la lengua, el trabajo, el arte, los sueños? ¿Qué tácticas inventan día a día para resistir y reapropiarse del espacio urbano? De acuerdo con el INEGI, en México hay más de 7 millones de personas que se autoidentifican como indígenas y una gran parte vive en contextos urbanos. El 49.5% de la población indígena vive en zonas urbanas. De los más de 30 millones de jóvenes en México, de entre 15 y 29 años, alrededor del 2.5 a 3 millones se autoidentifican como indígenas. Muchas juventudes indígenas migran desde comunidades rurales a ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Tijuana, entre otras, en donde enfrentan discriminación lingüística y racial, tanto en la escuela como en el trabajo. También sufren de la pérdida de la lengua materna, la desvinculación comunitaria, el aislamiento o el desarraigo, la violencia institucional, la exclusión de políticas públicas, la criminalización y sobre todo de jóvenes indígenas que trabajan en la calle, en mercados o que son migrantes. Por ese motivo, estamos hoy platicando con el doctor Luis Fernando García Álvarez, quien tiene una experiencia centrada en investigaciones sobre juventudes indígenas en contextos urbanos y donde estaremos platicando y desarrollando un diálogo en torno a los indígenas en los contextos urbanos. Doctor Luis Fernando García Álvarez, licenciado en Antropología con especialidad en Desarrollo Comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado como investigador en el Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas en el Nuevo Milenio del INAH. Colaboró como investigador asociado al Centro INAH Nuevo León enfocado en la migración indígena. Participó en proyectos de investigación sobre la ciudad y el espacio público coordinados por el Colegio de la Frontera Norte C de Monterrey. Fue coordinador académico y docente de seminarios y talleres para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Coordinó y fue docente del seminario Jóvenes Indígenas en América Latina, Abordajes Etnográficos Contemporáneos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Un saludo a todas, a todos quienes nos escuchan en esta tarde y con esta temática en particular. ¿Podrías, para comenzar, contarnos cómo llegaste al tema de las juventudes indígenas en contextos urbanos? De acuerdo. Pues bueno, mira, mi experiencia en este campo de investigación surge a partir de varios intereses, objetivos y sobre todo algunas prioridades en el sentido estrictamente académico, en el sentido
de desarrollar investigación en un contexto institucional, pero además de un interés también en términos de lo que representaba justamente en ese momento poner atención en las y los jóvenes en los contextos urbanos y específicamente en su condición juvenil e indígena, que era un tanto lo que tenía visibilidad, digamos, en ese momento. Te estoy hablando de hace unas 3 décadas al menos, en el espacio público, y entonces merecía efectivamente pues un enfoque, un interés en particular. En este sentido, digamos que este campo de investigación dentro de los estudios sobre juventud en México y Latinoamérica, pues va cobrando relevancia también, ¿no? Entonces eso en un ámbito académico va permeando ciertos intereses de investigación, y es así que, bueno, yo centro mi interés en la temática de las juventudes indígenas contemporáneas, pues digamos que en este nuevo siglo, estamos hablando de principios de este siglo XXI, en donde es notable el interés por la temática. En ese sentido también me orienté, una vez que venía yo desarrollando investigación propiamente sobre migración indígena a las ciudades y específicamente a Nuevo León y su zona metropolitana, pues digamos que ese centro también de investigación que en los 90, finales de los 90 del siglo pasado, pues fue muy ampliamente profundizado, digamos, en términos de la migración interna e internacional. Yo venía desarrollando investigación en ese sentido. Sin embargo, como te comento, los jóvenes, las y los jóvenes cada vez eran más visibles en términos también de su protagonismo dentro de estos procesos migratorios, de manera que el interés se centró, como te digo, en este digamos, conjunto de población dentro de los grupos indígenas migrantes. Y como ya lo referiste, INEGI, estos conteos de población, pues también estaban dando cuenta de ello, ¿no? Cada vez en los censos nacionales se daba cuenta de los grupos de edad y cómo se representaban, ¿no? Entonces también a finales del siglo XX, digamos que en términos generales, el total de jóvenes en México representaba una cifra muy significativa. Incluso se denominó en ese sentido esta representación como el bono poblacional que México tenía en términos de su población joven, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ese es otro elemento también que da mucho interés para que la política pública, para que, digamos, en términos sociales y académicos, se tomara en cuenta, digamos, este sector específico de población, en términos de juventudes, en términos de jóvenes indígenas, y es así que, bueno, una parte importante fue que la academia, las universidades, los centros de investigación y en particular la Escuela Nacional de Antropología e Historia en su división de posgrado cuenta ya para esta década, de la primera década del siglo XXI, con una línea de investigación, ¿no?, denominada Jóvenes y Sociedades Contemporáneas, con un interés particular en jóvenes indígenas. Y fue ahí que mi interés en seguir mi formación dentro de la antropología tuvo a bien, digamos, considerar este posgrado, esta línea de investigación, para seguir profundizando, ¿no?, en el debate que se estaba gestando en términos académicos y en correspondencia con los propios procesos socioculturales que las juventudes indígenas manifestaban ya para este nuevo siglo, y frente a un conjunto de ámbitos
de la vida cotidiana, donde estaban siendo ya protagonistas de manera importante. Entonces es así que bueno, tomamos este interés y desde ahí también, como te comento, desde la experiencia que tenía de desarrollar investigación en términos etnográficos sobre los procesos migratorios de grupos indígenas a las ciudades, en especial a Nuevo León y su zona metropolitana, es que vamos ahí, digamos, definiendo, identificando pues algunas problemáticas que en el trabajo conjunto con algunos de estos grupos de migrantes pues se hacía un tema prioritario, ¿no? Hablar de sus jóvenes, hablar de sus juventudes, hablar de sus infancias, que eran también una parte importante que conformaban estas poblaciones de migrantes indígenas, en particular a la zona metropolitana de Monterrey, pero en general los procesos se estaban gestando en las principales ciudades de México, zonas fronterizas, áreas turísticas, de manera que un componente importante eran estas poblaciones en términos de edades juveniles, que es lo que representa en términos poblacionales los criterios de edad. Es un criterio de edad que posibilita tener una aproximación a considerar a los jóvenes dentro de un grupo de edad en específico. Eso es importante destacar, que es solamente un indicador, ¿no? El grupo de edad como criterio de edades juveniles que considera pues estos conteos de población, ¿no? Oye, y bueno, como nos has contado y como muestran también tus investigaciones, el ser joven y ser indígena en una ciudad como Monterrey y como la Ciudad de México implica experiencias muy particulares. ¿Qué significa hoy ser joven indígena en un entorno urbano? ¿Qué desafíos se encuentran estos jóvenes? Claro, pues es muy interesante, primero, cómo se va configurando la categoría joven indígena, ¿no? Desde lo que nos ha tocado profundizar es justamente en esta revisión de los estudios etnográficos de la, antropología mexicana, y en ese sentido es interesante cómo, digamos, en estas etnografías se da cuenta de sectores poblacionales en cuanto a grupos de edad que representan, digamos, en una estructura de edades dentro de las comunidades, pues un grupo específico, ¿no? Asociado con lo que ahora podemos considerar edades juveniles, además de que, pues bueno, finalmente dan cuenta también de algunos ritos de paso, ¿no? Sobre que marcaban esta transición muy específicamente de la niñez a la adultez, ¿no? Entonces, ese es un debate muy interesante también, que se va, digamos, develando en el sentido también de ir reconociendo que existe una condición o un periodo más o menos equiparable a lo que consideramos como juventud en términos de una sociedad occidental, de una sociedad contemporánea, de manera que la pregunta ahí era si entre las comunidades indígenas de México y en general de la región latinoamericana existía o no una etapa del ciclo de vida, de la trayectoria de vida que pudiera ser representada en términos de juventudes desde las propias comunidades, incluso en los términos lingüísticos, es decir, si existían categorías en las lenguas originarias para denominar esta condición, este periodo, esta fase, este momento en el ciclo de vida. Eso fue muy interesante para abrir la discusión en términos académicos, ¿no? Pero también para visibilizar en ese sentido muchas de las condiciones que ahí habían estado presentes, es decir, estas poblaciones habían sido protagonistas
desde las primeras migraciones de las comunidades indígenas a las ciudades. Estamos hablando de principios de los años 40, 50, que se dan los primeros flujos migratorios del campo a la ciudad, específicamente a la Ciudad de México en el contexto mexicano. Ahí ya también estaban representándose pues como parte de estos grupos migratorios, pues jóvenes, ¿no? Solo que no se consideraban así. De hecho, esa es una de las primeras condiciones que va configurando una posibilidad de experiencia juvenil, digamos, ser parte de los procesos migratorios. Entonces, en ese sentido, digamos que los procesos que ahora delinean también, en ese sentido, o configuran una condición juvenil, pues son procesos que tienen una data histórica, en donde han sido protagonistas, solo que, bueno, a la luz de los actuales procesos socioeconómicos, culturales, globales, pues cobran una mayor dimensión. En ese sentido, pues para responder a tu pregunta en este momento, pues primero me parece que es importante partir del reconocimiento de las y los jóvenes indígenas desde esta condición que los posiciona en este momento como un sujeto histórico y político, ¿no? Es decir, en estos procesos sociales, en este reconocimiento, por ejemplo, en los procesos migratorios y su participación, pues los va convirtiendo también en unos sujetos con una condición diferente a la luz de estos múltiples factores. De manera que podemos pensar ahora en términos de juventudes indígenas para hacer referencia incluso a su diversidad, a su heterogeneidad. No todas las experiencias de las y los jóvenes tienen una misma condición, y esto va a determinarse también en términos de los motivos, en términos de las condiciones, en términos de los diferentes elementos que van, digamos, posibilitando la experiencia de ser joven desde sus propias especificidades. Con esto quiero decir que hablando de las y los jóvenes que podemos ubicar actualmente casi en todas las ciudades de México, pues algunas condiciones que son muy interesantes y que la investigación lo ha demostrado en términos etnográficos, y es justamente las segundas y terceras generaciones que ya, digamos, de estos primeros flujos migratorios, de estos primeros procesos migratorios primero de personas adultas, de mujeres específicamente, luego familias, luego grupos familiares, hasta conformar asentamientos colectivos o comunidades dentro de los contextos urbanos a donde se arribaba o donde se migraba. Es ahí donde ya comienza también la experiencia de estas primeras infancias que las acompañaban, o incluso, pues bueno, estas experiencias ya de estas segundas o terceras generaciones que han nacido ya dentro de los contextos urbanos, metropolitanos, y en ese sentido, dentro de un conjunto de condiciones, ¿no? Como te mencionaba, hay experiencias de jóvenes de origen, por ejemplo, mixteco, de distintas regiones de Oaxaca, que por ejemplo han nacido ya en ciudades como Monterrey, dentro de un contexto, digamos, configurado por asentamientos colectivos, es decir, por grupos de familias mixtecas de una misma localidad, lo que les da, pues, la posibilidad, ¿no?, de un reconocimiento de una cultura originaria, pero bueno, con esta condición de haber nacido en los contextos urbanos, ¿no?, en contextos urbanos, y que siendo jóvenes y reconociéndose como jóvenes
de origen mixteco, es desde esa experiencia de haber nacido en la ciudad que regresan a sus comunidades, por ejemplo, a ese momento en donde también experimentan el reconocimiento de su lugar de origen, ¿no? De su etnoterritorialidad, de manera que dentro de esta experiencia de lo juvenil, dentro de estos grupos de origen mixteco en particular, se tiene una concepción territorial también muy interesante y amplia, ¿no? Que no solamente implica el haber nacido en Monterrey, por ejemplo, sino también reconocerse desde este origen etnocomunitario, e incluso estar, digamos, también articulado o vinculado con lazos familiares y sociales y socioculturales con otros asentamientos en otras ciudades fronterizas, en otros centros o áreas turísticas, e incluso dentro del mismo estado de Oaxaca, ¿no? Entonces hay una experiencia muy amplia en términos etnoterritoriales, y hay otras experiencias también de jóvenes que se configuran también desde otras condiciones, como es esta posibilidad de autoascripción o autorrepresentación, ¿no? Es una condición también muy interesante en el sentido de que debemos tomar en cuenta que el ser joven indígena en las ciudades también representa muchas veces que se migre en términos de continuar con estas trayectorias educativas a nivel posgrado o a nivel universitario, ¿no? De manera que esa experiencia también es muy particular en el sentido de cómo se vive el ser joven, indígena, universitario, de manera particular, ¿no? Pero también, bueno, esto va, digamos, planteando este reconocimiento de que finalmente estamos frente a un sujeto, como te comentaba hace un momento, histórico, un sujeto político, y que además está configurándose a partir de un conjunto de posibilidades que los hacen, digamos, determinar una serie de experiencias, y que dentro de las ciudades está siendo cada vez más visible, cada vez más en términos también de los posicionamientos que van teniendo en distintos ámbitos sociales, como un sujeto protagónico en muchos procesos que actualmente se están desarrollando. Entonces, pues es así que un tanto se va configurando la experiencia de ser joven indígena en la ciudad. Estamos platicando con el doctor Luis Fernando García Álvarez sobre juventudes indígenas en las ciudades. Vamos a un corte musical y volvemos. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. De acuerdo a lo que nos has platicado, doctor García, no se puede hablar de jóvenes indígenas como si fuera un grupo uniforme. Sabemos que muchos de ellos llegan a las ciudades en busca de estudios, a trabajar, pero también en ambos casos, y quizá en muchos, porque son víctimas del desplazamiento forzado en algunos casos, en algunos otros buscando elevar su condición económica, trascender sus comunidades. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos que encuentran cuando llegan a estos espacios urbanos? ¿Cómo son recibidos y qué barreras enfrentan en su vida cotidiana? Bien, pues primero que nada me parece importante que no perdamos de vista que finalmente la categoría joven indígena o la categoría de juventudes indígenas, pues son categorías sociales, son categorías analíticas para
en términos de investigación. Y de alguna manera también, como te mencionaba, es una categoría que viene representándose al menos durante las últimas 3 décadas, ¿no? De manera que esta categoría también se identifica y se define dentro de los propios grupos étnicos o dentro de las propias comunidades indígenas, y en ese sentido pues el reconocimiento que tienen también en ese sentido al interior de sus propios primero grupos familiares, dentro de sus propias ámbitos locales o comunitarios. Este reconocimiento pues es muy importante, ¿no? Y de ahí específicamente debemos tener en cuenta que esta categoría social y analítica va tomando pues una diversidad de representaciones y de significaciones de acuerdo también a los propios marcos culturales y comunitarios. En ese sentido tenemos que hablar de experiencias justamente de lo juvenil dentro de los propios grupos étnicos, ¿no? Dentro de esa diversidad de grupos étnicos con la que contamos en México. Y en ese sentido también, pues para nosotros es importante tener en cuenta que desde una perspectiva analítica, considerar esta perspectiva o este enfoque sociocultural sobre este conjunto, digamos, de población, en términos de lo que significa o representa lo juvenil en lo étnico, justamente. Entonces, aquí tenemos dos dimensiones que van configurando dentro del propio sujeto, pues esta experiencia y esta condición, ¿no? Lo juvenil y lo étnico, que son dos procesos que el sujeto está reconociendo, digamos, como parte de su experiencia, como parte de sus procesos identitarios, y que, por ejemplo, atravesados por un proceso social como la migración, pues va complejizando, ¿no? Entonces, efectivamente, el dejar el territorio de origen es pensar también, digamos, en esos términos de desvincularse, ¿no? Pero también la propia experiencia, la propia investigación, va demostrando que en términos etnográficos, que digamos, el ser joven no significa tampoco, o no significa solamente eso, ¿no? En este sentido, digamos que efectivamente hay un conjunto de dificultades, de tensiones, de conflictos y de procesos que las y los jóvenes indígenas enfrentan en esta condición de ser migrantes. Pero también, digamos, esto debe de considerarse también a partir de estas otras categorías que lo conforman, ¿no? o que la conforman en términos de su condición juvenil, como es la condición de género, ¿no? Como es específicamente la condición étnica, es decir, esta diversidad de grupos étnicos también es muy interesante en el sentido de considerarse como un ser joven con un reconocimiento a una etnia en particular. Por ejemplo, los jóvenes Ñusabi, los jóvenes Ñañú, los jóvenes Wixárika, todos ellos tienen también condiciones muy específicas y condiciones muy particulares que les permiten de cierta manera estas posibilidades de experiencia y de migración, pero también de enfrentar esos retos a los que hay que hacer frente una vez que se llega a las ciudades, ¿no? Se habla, por ejemplo, también de que en estos procesos, por ejemplo, la pérdida de la lengua es una de las cuestiones que está siempre ahí en tensión, ¿no? El desplazamiento lingüístico, pero vemos también experiencias que son muy interesantes en cómo estas segundas o terceras generaciones están muy interesadas en el reconocimiento de sus lenguas originarias y en el aprendizaje, en el rescate incluso de sus propios referentes lingüísticos,
ya aún en su experiencia de haber nacido en la ciudad y en su, digamos, dimensión de relacionarse intergeneracionalmente, es decir, ese vínculo que tienen los jóvenes que nacen en las ciudades con los abuelos o los ancianos de sus comunidades, para que en términos intergeneracionales se vaya detonando también esta transmisión de saberes, de conocimientos y de los propios términos lingüísticos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, que son experiencias que sí se están llevando a cabo, y eso pues no es tan determinante en el sentido de que estén digamos teniendo un proceso que represente un riesgo o pérdida de la lengua. E incluso yo en la experiencia que tuve de investigación y de colaboración con diferentes grupos de jóvenes en el área metropolitana de Monterrey, pues era una experiencia en estos términos multiculturales, ¿no? Interculturales, porque podías subirte al transporte público, por ejemplo, y escuchar a grupos de jóvenes hablar en sus lenguas originarias, ¿no? Estabas escuchando el náhuatl de la Huasteca Potosina, estabas escuchando el Tenec de la Huasteca igualmente potosina, escuchabas, por ejemplo, el mixteco, el otomí, hablando, en definitiva, en el espacio público en Monterrey, se escuchaban hablar todas estas lenguas, ¿no? Por los propios jóvenes, aún que es un contexto de una condición de discriminación y racismo, pues también con procesos muy particulares, pero que en ese sentido pues es una forma también de ser joven, ¿no? En esta condición indígena, y de el reconocimiento de sus marcos culturales y lingüísticos, el hecho de hablar su lengua y de tenerla como el principal, digamos, o uno de sus principales medios de interacción, era muy importante, ¿no? En ese sentido, pues me parece interesante que podamos tener clara esa parte, que la experiencia es diversa, las experiencias son particulares, y hay una serie de condiciones también que los lugares de destino migratorio, las ciudades, las zonas metropolitanas, posibilitan también en este sentido, también considerando pues los actuales contextos también políticos y sociales, ¿no? De ahí que es interesante los diferentes procesos en los cuales participan y son protagonistas. Entonces vemos un sujeto social que no necesariamente pierde su cultura, sino que esta cultura se transforma, se adapta, se redimensiona, y donde también vemos pues un contexto, en el contexto urbano, pues una realidad que es innegable, que es también la relación con la discriminación, la invisibilización y la violencia. ¿Cómo ves tú estos grupos que has estudiado? Pues mira, en particular me parece que estos procesos son transversales a los jóvenes de México, ¿no? Claro que en particular quienes se adscriben como indígenas o se adscriben a un grupo étnico en particular, esto se agudiza o esto se representa también en procesos particulares. Yo te comentaba que durante más de una década estuve colaborando y realizando un conjunto de investigaciones con diferentes grupos indígenas en Nuevo León y su zona metropolitana, y la experiencia que nos dio justamente al compartir un conjunto de intereses y considerar, digamos, desde la experiencia de estos jóvenes, las prioridades que ellos tenían en el sentido también de el qué hacer
¿no? O cómo le hacemos siendo jóvenes para justamente afrontar estos procesos que no solamente ellos estaban experimentando, sino en general también sus grupos y sus comunidades, ¿no? O sea, el grupo de jóvenes en particular y sus propias comunidades en los asentamientos, por ejemplo, colectivos en los cuales ellos residían, ¿no? La experiencia, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey es que hay una diversidad de grupos con asentamientos colectivos, con comunidades, digamos, en este sentido que denominamos como comunidades indígenas transregionales, en el sentido de considerar esta articulación que tienen los asentamientos colectivos en la zona metropolitana con sus lugares de origen, pero también con un conjunto de espacios, lugares y asentamientos residenciales en otras ciudades, tomando, digamos, como base estas relaciones sociales, estas relaciones de parentesco, estas relaciones de paisanaje que les permitían, ¿no?, de alguna manera vivir un tiempo incluso en el área metropolitana de Monterrey, en su asentamiento en particular, luego en la comunidad de origen o luego en otras ciudades, en busca de empleo, en busca de otras posibilidades también de trabajo. Estas experiencias que llevan a cabo, por ejemplo, estos grupos mixtecos, estos grupos otomíes, estos grupos nahuas, wixárikas, que vienen de, digamos, regiones y de localidades históricamente consideradas indígenas, pues marca una experiencia muy particular, ¿no? De manera que, pues bueno, considerando también contextos como te decía, con un conjunto de procesos de discriminación y racismos pues muy visibles, digamos, en el espacio público, en el ámbito de las relaciones e interacciones sociales, como lo es Monterrey y su zona metropolitana, pues es muy interesante cómo estos jóvenes comenzaron, digamos, a llevar una serie de procesos, de propuestas que los fueron articulando, con procesos educativos a nivel superior, por ejemplo, también con procesos organizativos y asociativos, es decir, se fueron conformando también con base a la experiencia organizativa de sus propias comunidades, pues ellos mismos realizando colectivos, organizaciones, incluso interétnicas, ¿no? Esto con la experiencia educativa, con la experiencia de sus propias comunidades en términos de sus formas de organización y sus relaciones, y además de que el contexto lo estuvo también posibilitando en su momento. Te estoy hablando de hace al menos 3 décadas, que digamos ante este marco de condiciones de discriminación y racismo, también las instituciones tuvieron una parte interesante, digamos, en llevar a cabo procesos de sensibilización, en procesos de reconocimiento, de manera que hubo una, digamos, pues una serie de posibilidades que propiciaron, ¿no?, cambiar un tanto el enfoque. Y en ese sentido hubo un conjunto de instituciones federales y estatales que llevaron a cabo una intervención en Monterrey y su zona metropolitana que permitió incluso tomando parte de procesos también, digamos, en términos más de lo que estaba representando la vigencia del enfoque de derechos humanos y de derechos indígenas en particular, pues un reconocimiento incluso en la propia Constitución estatal, ¿no? El reconocimiento de los derechos indígenas en Nuevo León impulsó mucho de estas nuevos enfoques e intervenciones institucionales, de manera que también los procesos de, digamos, inclusión en el ámbito universitario pues tuvieron una serie de condiciones que lo permitieron,
también la política pública en términos de desarrollo social, que se denominaba así en ese momento, en términos de apoyo a la cultura, tuvieron también esta parte del reconocimiento de sus derechos como comunidades indígenas residentes o urbanas o que pertenecen ya a Nuevo León, por ejemplo, hablando específicamente de esta experiencia, pues posibilitó, ¿no?, una serie también de experiencias organizativas que, como te digo, tenían como base ya la experiencia de sus propios procesos organizativos en sus comunidades, en sus asentamientos. Y bueno que lo mencionas, fíjate que tenemos algunas preguntas del público que se refieren a este tema que estás desarrollando. Tenemos algunas preguntas, mira, te las leo. ¿Consideras que las juventudes indígenas urbanas están siendo reconocidas en las políticas públicas? ¿Qué se está haciendo bien y qué falta? ¿Qué papel puede tener la educación intercultural en la ciudad para apoyar a estos jóvenes? ¿Conoces ejemplos de jóvenes indígenas organizados creando arte, medios o defendiendo sus derechos en la ciudad? ¿Puedes contestarnos un poco sobre estas preguntas? Y luego tengo otras cosas más que quiero preguntarte respecto a religiosidades, cultos y espiritualidades. Gracias. Pues son muy importantes estas preguntas también para, dejar un panorama, más en términos generales, porque son procesos que finalmente tienen una representación de acuerdo a las condiciones particulares de los contextos migratorios, de las ciudades, de las zonas urbanas, de las zonas metropolitanas en particular, y que configuran, digamos, todo nuestro territorio nacional. Y en ese sentido también te mencionaba, hay una serie de condiciones que están propiciando este cambio de enfoque, este cambio también, digamos, en la agenda de problemas nacionales incluso, y un cambio también en términos de una política pública, ¿no?, en materia de derechos y cultura indígena. Eso, digamos, en este nuevo siglo, pues ha venido teniendo un proceso y una transición hacia nuevos marcos, ¿no?, de reconocimiento y de nuevas, digamos, o innovaciones justamente en términos de cómo ahora una política pública está tomando como referencia la propia, digamos, voz de las comunidades. Y en términos de lo que representan las juventudes indígenas, esto es muy importante también, porque hay experiencias muy enriquecedoras en términos de cómo una política pública se ha estado desarrollando ya desde hace varias décadas, como es la Ciudad de México, ¿no?, en su condición de reconocimiento de derechos de los pueblos y barrios originarios, y el reconocimiento de las comunidades indígenas migrantes, ¿no? Ese debate, esa formación también de cuadros, como te decía, en el ámbito de lo político, fue, digamos, teniendo un conjunto de posibilidades, de manera que para el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, la Asamblea de Comunidades Indígenas que tuvo vigencia a finales del siglo pasado y principios de pues propició una serie también de espacios dentro de la política pública, dentro de la agenda de gobierno de la ciudad, donde estaban representados justamente las propias comunidades indígenas y pueblos y barrios originarios, ¿no? De manera que esa experiencia también estuvo, digamos, de alguna manera teniendo una representación en términos de las juventudes que ahí se estaban, digamos, ya haciendo posible, digamos, estos espacios de participación.
Hay que tomar en cuenta también que pues, el movimiento zapatista posibilitó también muchos de estos procesos de apertura, de nuevos enfoques, de exigencias, incluso en términos de interculturalidad. Digamos, el planteamiento de las universidades interculturales es también una parte de este ejercicio de derechos y de acceso a la educación superior para estos jóvenes, ¿no? En las diferentes regiones de México. Se nos acaba el tiempo, no quiero que te vayas sin que nos cuentes sobre la diversidad juvenil en relación con la religiosidad, el culto, la espiritualidad contemporánea en México y cómo es que estos jóvenes se adscriben a esta práctica religiosa y a su identidad. Sí, mira, este es uno de los procesos que en la última década al menos está siendo también muy interesante. Hay que también dejar, planteado en esta conversación que en términos académicos, las investigaciones que se están llevando a cabo en términos propiamente del campo, en el campo de las juventudes indígenas, las están llevando a cabo los propios jóvenes, ¿no? Jóvenes que se están formando en distintos campos de las ciencias sociales e incluso particularmente dentro de la antropología. Y ellos mismos están llevando a cabo estos procesos investigativos, ¿no? Y al mismo tiempo, en términos de esta especificidad analítica que es las religiosidades, los cultos y las espiritualidades contemporáneas a los cuales las juventudes indígenas se adscriben, es también múltiple, diversa, heterogénea, y es un campo que está articulado a su acción incluso política, a su acción, o a esta creatividad y a esta innovación cultural que están también, propiciando en los espacios públicos, en los espacios incluso universitarios y en los espacios propiamente comunitarios y en las ciudades, no se diga, ¿no? Entonces, efectivamente, su adscripción a muchas de estas referentes en términos de religiosidades, cultos y espiritualidades está siendo uno de los elementos que actualmente se está enfocando y donde incluso pues ellos mismos son las y los jóvenes quienes están llevando como interés, ¿no? estos procesos identitarios relacionados con espiritualidades que incluso están retomando, digamos, en términos de ancestralidad, de culturas originarias, pues estos elementos, ¿no? Ha sido un verdadero placer conversar con el doctor Luis Fernando García Álvarez, antropólogo con una destacada trayectoria académica y de investigación. Estamos muy agradecidos en Radio UAM por tu generosidad, tu claridad y tu compromiso con la antropología que escucha y que acompaña y que comparte a través de las ondas hertzianas. Muchas gracias, doctor García, por estar aquí en Juveniles. Gracias a la radio y muchas gracias. Yo soy Isadora Escobedo. Nos vemos en una próxima edición de Juveniles. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.